la oscuridad de la noche, donde las sombras se alargan y los susurros del viento adquieren vida propia, nace el miedo. Es ese compañero inseparable, el eco de nuestras más profundas inquietudes, el susurro de lo desconocido que se cierne sobre nosotros en la penumbra. El miedo, esa emoción ancestral que yace en lo más profundo de nuestro ser, nos envuelve en su abrazo oscuro y nos impulsa a explorar los límites de nuestra valentía. Pero, ¿qué es el miedo? Sino una manifestación de nuestra humanidad. Es el eco de nuestros anhelos y temores más íntimos, la chispa que enciende la llama de la imaginación y nos sumerge en un mundo de fantasmas y criaturas de la noche. Aunque pueda parecer un enemigo, el miedo nos une de una manera única. Nos conecta a través de nuestras experiencias compartidas de terror y nos recuerda nuestra propia vulnerabilidad en un mundo lleno de incertidumbre. Bienvenidos a Miedos Nocturnos, un viaje a través de las sombras de la noche, donde exploraremos los rincones más oscuros de la mente humana y nos sumergiremos en las profundidades del miedo. Acompáñanos mientras desentrañamos los misterios de lo sobrenatural, compartimos historias de horror y nos sumergimos en el fascinante mundo de lo desconocido. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola amigo, buenas noches, muy bien. Gracias por preguntar. Como cada noche que estamos aquí para platicar cualquier tema que nos encanta del mundo de lo desconocido, a un poquito curioso y consternado también de saber qué puedo encontrar que mi mente todavía no ha podido capitalizar dentro de tanta información que existe a nivel mundial. Y por otro lado, también muy agradecido con la gente que ha reaccionado bastante bien a los últimos episodios, que se han mantenido, que han tenido muy buen número de vistas. Muchas gracias a toda esa gente que pues está sumando con nosotros, está suscribiendo y que se está empezando a involucrar más en el mundo del terror, de todo lo que nos apasiona a nosotros, que puede que nos genere un poco de miedo, pero que también nos da una satisfacción conocerlo. En efecto, Ricardo, haces muy bien en hacer hincapié en todo el tema del agradecimiento a nuestros suscriptores. Pero con todo este agradecimiento también viene que es el mes de octubre. Entonces, pues para celebrar este mes de octubre siempre es bueno tocar temas que son igual de importantes e igual de entretenidos para que la audiencia los oiga. Pues Ricardo, tú y yo creo que coincidimos mucho en que somos amantes del cine. No sé qué tanto del género del terror seas. Es un poquito más light. Sí me gusta el terror, siempre me ha gustado el terror, pero no tanto me involucro. Yo creo que por ahí 2, 3 películas me marcaron mucho en la infancia que no tenía que haber visto a una edad muy temprana. Entonces me aparto un poquito de esos géneros. Pero por ejemplo cuando son casos en los cuales está involucrado la psicología, la psique de la mente, siempre me ha encantado estar dentro de esos temas, ver esas películas, porque es un poquito intrigante tratar de conocer más a fondo la mente humana. Yo creo que hemos tocado ese tema varias veces acá y creo que históricamente el ser humano se ha tratado de buscar una solución a todo lo que pueda pasar dentro del subconsciente y el inconsciente y el consciente del ser humano. En efecto, hay varios subgéneros dentro del género del terror, solamente que el día de hoy nos vamos a enfocar en películas de terror basadas en historias reales. Ya lo hemos hecho al principio básicamente en el génesis de este podcast, que fue de los primeros temas que pues hablamos en esta mesa, y el día de hoy vamos a hacer, digamos que una segunda parte, pero nos vamos a enfocar en los slasher. Te pregunto, ¿sabes qué es el subgénero slasher? Tengo muy poco entendido. Creo que mi comentario inicial puede dar un poquito de pauta a entenderlo, que son pues puede venir de algún modo de los asesinatos que se van cometiendo siempre que podemos tener alguna causa o que se tiene que hacer un análisis de la psique humana, ¿no? O sea, entonces el género del slasher yo creo que es muy poco vasto para mí en mi aspecto personal, pero creo que la información que nos puedas otorgar y que nos puedas brindar hoy nos podría ayudar a entender un poquito mejor ese género del terror. Pues si me permites, te voy a compartir a ti y a nuestra audiencia la introducción para adentrarnos al tema.
Las luces de la sala de cine se apagan. El sonido de una respiración pesada inunda la oscuridad, y el filo de una cuchilla brilla por un instante antes de que la sangre caiga silenciosamente al suelo. El género slasher ha dejado una huella indeleble en el mundo del terror, presentando asesinos implacables, víctimas indefensas y escenas que se adhieren a nuestras mentes como una pesadilla que no cesa. Pero, ¿y si te dijera que detrás de algunas de estas historias de ficción se esconde una verdad aún más escalofriante? Esta noche te adentrarás en los orígenes reales de aquellos que inspiraron los slasher que hoy atemorizan a las masas. Los rostros detrás de las máscaras, los crímenes que dieron forma a estas pesadillas y el terror que, lejos de desaparecer, sigue rondando entre nosotros. Porque a veces la verdad es más aterradora que la ficción. Y justamente para complementar la introducción, te voy a explicar a ti y a la audiencia más o menos en qué va el género slasher para tener un entendimiento del por qué también son tan famosos en cierto punto. Ok. El subgénero slasher es una rama del cine de terror que se caracteriza por la presencia de un psicópata que asesina brutalmente a un grupo de jóvenes o adolescentes, generalmente con un arma blanca como cuchillos, machetes o sierras eléctricas. Este tipo de películas suelen incluir elementos como, en primer lugar, un asesino enmascarado o desfigurado, o sea que el villano suele ocultar su identidad con una máscara o tener alguna desfiguración. Ejemplos, sobran muchos. Por otro lado también tenemos los elementos como son víctimas adolescentes, ya que las víctimas suelen ser jóvenes que se encuentran en situaciones de aislamiento, como campamentos, casas alejadas o lugares remotos. En tercer punto tenemos las motivaciones del asesino. En cierto punto, en algunas ocasiones, pueden ser las más, digamos, con las que puedes empatizar o las que puede ser incluso la más absurda, ya que el asesino puede estar motivado por venganza, traumas pasados o simplemente por ser un psicópata. Y el punto más importante, que es el que complementa el slasher y el que por qué también lo hace legendario, es la caracterización de un elemento importante que es la Final Girl, que es una característica recurrente en su traducción al español directo, la chica final, que o sea nos referimos a la última sobreviviente que enfrenta al asesino y generalmente logra derrotarlo o escapar. Ok. Usualmente ese género es popular por ese mismo motivo. Es un género que tal vez no te puede nutrir de una muy buena historia, pero lo reemplaza por dos íconos. En primer lugar, el asesino serial, o el psicópata, o la venganza, y en segundo lugar a la Final Girl. Es un elemento siempre clave en toda película slasher que veas. Siempre será así, una chica va a sobrevivir sí o sí. Ahora bien, Ricardo, ya teniendo tanto la introducción como los elementos de que es un slasher, uno pensaría que con ese tipo de tramas justamente no hay nada que basarse en la vida real. Pues todo lo contrario, el día de hoy voy a compartir contigo y con nuestra audiencia tal vez 4 historias o 4 legendarios personajes que han estado impregnados en la cultura popular, los cuales tienen una base no completa, pero es inspiradora para poderlos llevarlos a la pantalla grande. Ok, perfecto. Para poder empezar, lo haremos con uno de los íconos pues más grandes de la historia, que es Michael Myers. Antes de empezar, le has dado una oportunidad a esta saga de Halloween. De este tipo de películas creo que no. O sea, son muy pocas las que he logrado ver de este género. Pero creo que sí, dentro de la cultura pop es importante. Y no creo que sea importante, sino también como son demasiado populares, pero ellos son de la cultura pop, sí te da curiosidad, ¿no? En mi persona, sí, yo creo que seguramente alguna de todas las que vamos a mencionar la vi completa. Algunas he visto por tramos, o sea, también es como que no es mi género favorito, pues te lo acabo de repetir. Por lo mismo, creo que todos estos elementos, generalmente lo la última parte del Final Girl, a mí como que se me hace ya un cliché, como un poquito usado demasiado, ¿no? Como que se llegó a explotar demasiado en algunas películas de este género. Pero, pues, creo que motivado con lo que me vas a contar hoy, le voy a tener que dar una oportunidad para poder adentrarme por completo. En la fría noche de Halloween de 1963, un nombre resonaría en la oscuridad para siempre: Michael Myers.
escapando de las paredes del hospital psiquiátrico donde había estado recluido desde la infancia. Caminó lentamente hasta el pequeño pueblo de Haddonfield, Illinois, donde, sin razón aparente ni advertencia, desató un baño de sangre asesinando a cuantos se cruzaran en su camino. Por fortuna, esta aterradora historia no es más que ficción. Es el argumento de la película de culto de 1978, Halloween, dirigida por el maestro del terror John Carpenter. En esta película, la joven Jamie Lee Curtis encarna a una de las primeras Final Girls, enfrentándose a Myers, el asesino enmascarado que sembró el pánico en su pueblo, dejando un rastro de cadáveres a su paso. Michael Myers, al igual que Freddy Krueger, Jason Voorhees o Hannibal Lecter, es una creación ficticia, un monstruo diseñado para personificar los miedos colectivos de una sociedad perturbada. No obstante, detrás de esa máscara fría y de sus siniestras acciones, existe una conexión con lo real, con los terrores que yacían latentes en las calles y en los titulares de la época. Vamos a dar un pequeño contexto de cómo se vivía la época de los 70s, que obviamente también va a chocar con otros temas como justamente has compartido, hemos tocado con anterioridad. La década de los 70 fue testigo de la aparición de asesinos en serie que plagaban los medios y las inquietantes imágenes de niños desaparecidos que adornaban los cartones de leche en las cocinas de los hogares estadounidenses. Carpenter supo aprovechar ese miedo generalizado, esculpiendo uno de los villanos más icónicos del cine. Myers, a pesar de sus aparentes habilidades sobrenaturales, como sobrevivir a múltiples intentos de matarlo, representaba una figura humana aterradoramente plausible. El propio Carpenter confesó en una entrevista que la idea de Michael Myers nació tras una visita a un hospital psiquiátrico durante su época como estudiante en la Western Kentucky University. Allí, un encuentro inquietante sembró la semilla de lo que luego sería Halloween. En el documental A Good Above the Rest, Carpenter relató: visitamos a los pacientes más enfermos, aquellos con los problemas más profundos. Allí estaba este niño, quizás de 12 o 13 años, con una mirada realmente demoníaca. Era algo tan esquizofrénico que me dejó marcado para siempre. Curiosamente, esa misma mirada perturbadora se traduce en palabras del Dr. Loomis, el personaje que trata a Myers en la película. Una cara vacía, sin emociones, ojos negros, los ojos del demonio. Gasté 8 años tratando de alcanzarlo y otros 7 intentando encerrarlo, pues me di cuenta de lo que vivía detrás de sus ojos de niño. Era maldad pura. Ok, tenemos hasta este punto que mencionar que justamente John Carpenter solo menciona que se basó en una mirada. Simplemente en eso fue suficiente para crear a uno de los personajes más icónicos del cine del subgénero slasher. Sin embargo, hay una historia que justamente los fans, antes justamente de la entrevista, pues empezaron a preguntarse si esto era real. Justamente, como te lo acabo de mencionar, los 70 fue el apogeo básicamente de muchas cosas en los Estados Unidos. Sí, claro. Entre ellas donde la sangre básicamente escurría semana tras semana. Entonces empiezan esas teorías de en qué se basó John Carpenter para poder capitalizar, en primer lugar, a su personaje y en segundo llevarlo a un escalón más alto. Sí. Pues la historia que te voy a comentar parece como si John Carpenter realmente lo hubiera copiado y pegado en el guión para poderlo llevar a la pantalla grande. Sin embargo, el relato anuncia que no fue así, pero la historia realmente puede llegar a ser perturbadora e incluso un poco triste, y en unos momentos te vas a dar cuenta el porqué. Okay. Te voy a compartir la historia de Stanley Stiers, que es un mito detrás de Michael Myers. La leyenda detrás de Stanley Stiers es uno de esos relatos que navegan entre la realidad y la ficción, difuminando los límites. Se dice que todo comenzó en un hospital en el que 2 bebés nacieron el mismo día. Uno de ellos era de la familia Stiers y el otro de una familia que nunca fue identificada. Una enfermera, por razones que jamás se esclarecieron, intercambió a los recién nacidos. Cuando los Stiers descubrieron lo sucedido, era demasiado tarde. Su verdadero hijo había fallecido en un accidente junto a la familia equivocada.
El resentimiento que los Steyr sentían hacia el niño, que ahora criaban como propio, Stanley, solo aumentó con los años. Cuando tuvieron una hija biológica, Susie, todo el afecto de la familia se volcó en ella, relegando a Stanley al abandono y maltrato. Todo cambió la noche del 30 de octubre de 1923, cuando todo explotó. Stanley, con apenas 11 años, atacó a su hermana con un cuchillo, quitándole la vida brutalmente. Luego, subió las escaleras y asesinó a sus padres mientras dormían. Al día siguiente, disfrazado, salió a pedir dulces y continuó su racha de asesinatos, vengándose de quienes la habían maltratado. Cuando la policía finalmente lo encontró, estaba tranquilamente sentado en un columpio, como si nada hubiera pasado. Stanley Steyr fue ingresado en un hospital psiquiátrico donde fue estudiado por más de una década. Lo que ocurrió con él después sigue siendo incierto, incluso hay la teoría de que realmente escapó de esa cárcel. Pero muchos creen que su historia fue clave en la creación de Michael Myers, el monstruo que acecha desde las sombras y cuya maldad, como la de Stanley, parece inhumana y eterna. ¿Qué te pareció la historia de Stanley Steyr? Bueno, sumando ya que en un principio, repito, era como una teoría de los fans, pero si nos damos cuenta tiene muchísimas similitudes, al menos con la primera escena de Halloween y curiosamente con el resto de la película. Es que es mucha casualidad, ¿no? O sea, yo lo veo así. Es mucha casualidad en este aspecto pensar que no podía estar basado ahí, que no se pudiera haber tomado el script, esa parte creativa, ¿no? Basándose en esto. Es que es muy similar la historia a final de cuentas, al final del día, ¿no? Claro, ya no lo trasladas en un adulto, porque pues le ocurre a un niño que pues sufre maltrato, un trauma psicológico, como siempre hemos platicado estos temas, pero sí tiene como mucho que ver, tiene demasiado que ver, es mucha coincidencia. Yo creo que no creo que haya sido una coincidencia plenamente. Ahora, en el aspecto, si lo quieres ver como general, también es una casualidad que haya sido la visita a un centro psiquiátrico donde se ha encontrado un niño con una mirada así. Nada nos puede determinar que no haya podido coincidir, ¿no? O sea, y eso ya es una conjetura mía, ¿no? Porque también yo creo que se puede prestar este tipo de hipótesis ya teniendo la respuesta de Carpenter. Entonces, te me hace triste la historia, pero ya trasladándola directamente a Halloween, le queda perfecto. O sea, le quedó perfecto si lo hubiera tomado de aquí, si hubiera dicho, mi historia se basó en este pequeño asesino serial, ¿no? Porque es un pequeño asesino serial con un trauma muy fuerte, ¿no? Queriéndose vengar de todos. Pero esta sed de venganza, yo creo que si ponemos a Michael Myers y a Steyr, como que queda muy a la par, ¿no? O sea, no es como una gran diferencia, incluso ¿no? En el nombre te das cuenta. Sí, o sea, es que hay mucha coincidencia. O sea, lo que te voy a repetir, yo creo que plenamente podríamos sacar aquí la hipótesis y podríamos ponernos a discutir si realmente pudo haber sacado de ahí el personaje, si pudo haber escuchado la historia, inclusive hasta tener el archivo de la investigación de los propios psiquiatras para poder sacar su contexto creativo y poder trasladarlo a la pantalla grande. Claro, aquí ya no lo pones con un niño, porque a lo mejor por la época de la que estamos hablando, al tratar temas de niños desaparecidos, al tratar asesinos seriales, toda la sangre que estaba corriendo en Estados Unidos, si lo trasladas directamente con un niño de 11, 12, 13, 15 años, lógicamente la historia va a perder un contexto por completo y la gente, en lugar de querer sentirse atraída, va a repudiar el argumento del cual estamos tratando, ¿no? Entonces mejor ponerlo con un adulto, una persona que pues tiene problemas mentales, pero que al final de cuentas no está fuera de lo que vemos día a día, ¿no? O sea, sí te da terror de todas formas, ese es el punto, el objetivo, pero tratas de analizarlo contra quién sí te irías realmente y podrías dudar, que contra quién no lo harías, que en este caso pues es un infante. Ya creo que la misma historia nos ha pactado que ya después con el tiempo, conforme fueron bajando las cosas, pues ya se pudo adaptar también para meter historias de terror con criaturas pequeñas, pero para la época era muy raro que pudieran meter a niños como personajes principales, ¿no? Ahora, conocer el contexto de Halloween, oye, qué inquietante es. O sea, a mí la verdad sí es muy inquietante.
no el argumento creativo de Carpenter, sino la historia de Stallers. Porque, vuelvo a repetirlo, es muy raro y no se me hace muy coincidente. O sea, se me hace que sí está por ahí basado, en mi conjetura. Yo tengo una contraparte. Yo siento que la historia la descubrió después. O sea, ya después de hacer la película. ¿Por qué? Porque justamente como te lo mencioné, por los 70 realmente fue el apogeo de los asesinos seriales. ¿Sí? Entonces yo creo que Michael Myers realmente materializa y resume todo lo que estaba pasando dentro de ese contexto. Ahora bien, para no ponerle justamente una etiqueta y para ponerle más terror aún, ¿por qué no hacerlo un ser desconocido y sobrenatural? Sí, algo también. que realmente no puedes parar. Y culturalmente, a pesar de que la policía estaba haciendo investigaciones, semana tras semana estabas viendo en los cartones de leche imágenes de niños desaparecidos. En las noticias aparecía que una nueva persona había muerto, pero justamente estaba este misterio y este estigma de quién era. Se descubrió años después, pero yo creo que Michael Myers realmente materializa a el miedo americano, al menos en ese momento. Ya después lo que pasó después, obviamente meramente entretenimiento, pero como base firme creo que justamente es así. Por eso siento que la historia llegó después, que aún así es impactante lo similar que es a grandes rasgos, incluso en el tema de Stanley Stallers, Michael Myers, ¿no? Sí. Como que resuena demasiado y te empiezas a dudar un poco, pero en cierto punto creo plenamente que fue una coincidencia muy escalofriante y triste. A lo mejor, ahorita que te estamos platicando, me acordé de algo que en algún punto llegué a escuchar de un filósofo y de un psicólogo en algún reel en Face. Y me acordé que a veces hay detalles que tú llegas a leer. No sé, quiero comentarlo como una coincidencia, pero también puede haber sido un factor psicológico que, no sé, te encuentras un archivo, atropellan a un gato, por poner un ejemplo, nada más. Entonces, pues tú lo ves de niño, de a los 7, 8, 9, 10, 11 años, la edad que tú quieras. Y generalmente en el proceso de crecer hay muchas cosas que vamos depurando porque se supone que no nos sirven, o sea, así funciona nuestra memoria. No sé si haya sido por el aspecto de que a lo mejor por ahí, a lo mejor llegó a medio ver alguna nota de este estilo. No es precisamente la de Stallers, pero a lo mejor por ahí puede haberla encontrado. De ahí también se quedó grabado, pero de manera involuntaria. Y a lo mejor por ahí ya la parte creativa se le sumó. Yo quiero pensarlo así, podría haber sido una casualidad también. Pero como tú lo dices, creo que si fue una coincidencia, pero es muy... O sea, sí te siente un poquito la piel de decir, caray, o sea, si fue cierto y si fue nada más involuntario, fue coincidencia, pero pues sí lo puedes asociar perfectamente con la historia, ¿no? Y creo que muchas de este tipo de historias lo hemos encontrado también a través de los años, no solamente con películas, sino hasta con novelas, con libros, inclusive con las similitudes en otros asesinatos, ¿no? Creo que hasta lo platicamos en los episodios de los músicos, de cómo muere una leyenda y surge otra, ¿no? O sea, como que son muchas casualidades a veces que la vida no nos hace entender. Aquí lo quiero trasladar como punto de ejemplo para poder aterrizarlo, ¿no? O sea, como es una coincidencia muy extraña, no sé, pero si simplemente, y si verdaderamente no es una mera coincidencia, sí te deja un poquito de inquietud de que se pueda volver a repetir, ¿no? La siguiente historia que voy a compartir contigo y nuestra audiencia, voy a hacer un poquito de trampa tal vez, ya que me iba a ir con lo clásico. Sin embargo, este año te lo comparto, bueno, ya te lo compartí detrás de cámaras hace tiempo, pero aún así lo platico a nuestra audiencia. Vi una película que se estrenó este año que se llama Longlegs, que se traduce como asesino de almas. Me gustó bastante, pero me dejó un poco inquieto de si realmente podría estar basada ligeramente en la realidad. Uh-huh. Y me llevé la grata sorpresa, o la perturbadora sorpresa, de que sí, tiene un ligero retoque de realidad, que no es la trama como tal, pero sí un pequeño aspecto de la película que también suma demasiada importancia. Y les voy a compartir un poquito de esa historia, porque cuando te lo cuente y cuando tengas la oportunidad de ver la película vas a
saber que realmente no tienen como que muchas cosas en común, pero cuando ya lo escuchas del propio director te darás cuenta de que creo que sí hay un poquito algo de perturbador, y sobre todo la historia en la que está basada es una de las historias más populares referentes a este caso. Ok. Oz Perkins, director y guionista de Longlegs, ha logrado penetrar en los rincones más oscuros de la mente de los espectadores, tejiendo una historia de misterio, violencia y satanismo que se ha convertido en combustible para las pesadillas de muchos. Esta inquietante obra ha encontrado su lugar entre las mejores películas del terror del siglo XXI, dejando una marca imborrable en quienes se han atrevido a sumergirse en su abismo. La trama sigue los pasos de un agente del FBI, desesperada por atrapar a un asesino en serie cuyas acciones desafían la lógica. Este criminal retorcido logra colarse en los hogares de sus víctimas sin dejar rastro, como si fuese un espectro que se desvanece en el aire. Sin embargo, lo que más desconcierta a los investigadores es la aparición de muñecas de tamaño real, réplicas macabras de las víctimas, que parecen observar desde las sombras, dejando una estela de preguntas sin respuesta. Lo perturbador es de este detalle, que podría parecer pura ficción, tiene un vínculo inquietante con la realidad. Perkins reveló que parte de su inspiración surgió del infame caso de John Bennett Ramsey, la niña de 6 años cuyo asesinato sigue siendo un enigma sin resolver. Ese caso me obsesionó, confesó el director. Era una locura total y durante mucho tiempo no se encontró al culpable. Aunque el brutal crimen de John Bennett está envuelto en velo de misterio, el aspecto que conecta su tragedia con Longlegs es la aparición de una muñeca. Ocurrió en Navidad, recuerda Perkins. Leí que sus padres le habían regalado una muñeca de tamaño real, vestida exactamente como ella, que yacía en una caja de cartón en el sótano cuando todo sucedió. La pregunta aquí es, ¿cuál es el caso de John Bennett Ramsey? ¿Tienes alguna idea primero sobre el caso de John Bennett? No, que este caso sí no lo he escuchado. O sea, a pesar de que es muy fuerte, pero no. Te voy a dejar un resumen básicamente, y en dado caso que tengamos la oportunidad en otro momento, tocarlo más ampliamente, pero por ahora solo las bases del caso. En las primeras horas del 26 de diciembre de 1996, Patsy Ramsey realizó una llamada frenética a la policía, denunciando la desaparición de su hija, John Bennett Ramsey. La pequeña de tan solo 6 años había desaparecido misteriosamente de su hogar. Patsy encontró una nota de rescate en las escaleras, pero el misterio se tornó aún más macabro cuando horas después el padre de la niña, John Ramsey, halló su cuerpo sin vida en el sótano de la casa. La autopsia reveló un golpe contundente en la cabeza, signos de asfixia con una cuerda y la evidencia de un terrible abuso sexual. A pesar de que los padres siempre proclamaron su inocencia, la opinión pública los condenó cuando salió a la luz que Patsy, una ex Miss West Virginia, estaba obsesionada con los concursos de belleza en los que participaba su hija. A lo largo de los años, múltiples sospechosos han emergido de las sombras, pero ninguna prueba ha sido suficiente para colocarlos en escena del crimen. El juicio mediático contra los Ramsey, una familia adinerada que buscó asistencia legal antes de cooperar plenamente con la policía, ha sido desmenuzado en documentales que exploran las incógnitas que aún rodean la tragedia, casi 3 décadas después. Había algo profundamente inquietante en la combinación de esos elementos, concluye Perkins. John Bennett era como una muñeca viviente que vestían y exhibían, pero también había una muñeca de ella misma, una réplica. Y entonces es asesinado de una forma brutal, mientras esas muñecas permanecen inmóviles como guardianes en el sótano. Algo en esa imagen resonó en mí. El resto es mero complemento. Ya de comentario personal, si desean profundizar en los horrores reales detrás de esa historia, les recomiendo el documental Casting John Bennett, disponible en el catálogo de Netflix. Sí, ese es el tema que quería compartir contigo, con toda nuestra audiencia también, referente a que tal vez en la película de Longlegs el detalle de las muñecas no es tan importante, pero sí tiene un peso para la película, y como ya lo dijo el director, lo demás ya es un plenamente complemento, pero cuando los intentas hilar en cierto punto, en primera instancia,
no tenía nada en común y de repente tiene todo en común. ¿Qué opinas sobre el caso de John Bennett en primer lugar? Y el caso de John Bennett ya lo he escuchado, perdón, creo que por el nombre no lo asocié. Sí, ya lo he escuchado, ya lo escuché completo. Es que es un caso muy controversial. Creo que, o sea, digo, sabemos que esto va a ser para otro episodio, pero es un caso muy controversial por el aspecto de que la querían exhibir mucho, que la querían explotar demasiado su imagen. O sea, es muy controversial por ese aspecto. Y también es controversial también el que tuvieran una muñeca de tamaño real, porque era una muñeca de tamaño real. Lógicamente para la edad que tenía, ¿no? Igual vestida como ella, bla, 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 bla. Y caray, o sea, si tienen oportunidad que investiguen nuestra audiencia el caso, si no, esperen a que salga el episodio acá. Pero te genera muchas emociones y muchas divisiones o sea, por un lado sí, es lógico que vamos a terminar odiando a su familia de Bennett. Pero está muy bien adaptado sin marcar la imagen de la niña asesinada en Longlegs. O sea, porque te lo pone como punto de referencia y de ahí viene todo este boom creativo del director y qué genial. O sea, yo no le encuentro otra descripción, porque es lo mismo que pasó con Bennett de algún modo. O sea, sí. El asesino desapareció y no lo encontraron. Y no se ha podido de poner, porque en el caso de Bennett, pues fueron promotores, fueron gente que estaba tras bambalinas. Los jueces mismos. Los jueces, el staff. O sea, había un sinfín de probables, o sea, sí, de probables, culpables, y no se pudo encontrar por lo mismo, porque fue tanta la gente con la que trataron de involucrarla desde que empezaron con su carrera, de modelaje, que no lograron capitalizar con quién. O sea, y bueno, es que sí es como volver a ponerlo así. Por más que buscaron evidencias, cuando ya estaban cerca de encontrar al culpable, había algo que hacer retroceder. No había las evidencias correctas. Y creo que por el tráiler de Longlegs, desgraciadamente no lo pudiera ver. Creo que es algo que estuvimos platicando cuando estuvo en cine. Es muy inquietante por lo mismo. O sea, yo creo que esa misma inquietud que te da conocer el caso de Bennett te la da ver la película, por lo que llega a ver el tráiler. Ahorita que nos das ese pequeño resumen, creo que es lo mismo, o sea, de algún modo, porque sientes que ya estás cerca, pero no encuentras la respuesta. Ahora, digo, lógicamente el punto de la trama es distinto al de la realidad, ¿no? Pero no solamente es una similitud, es como la contraparte entre la ficción y la realidad, pero muy bien conjuntada. O sea, qué buen trabajo. Realmente qué buen trabajo, ¿eh? Sí, si tienes la oportunidad de verla, creo que ya está en plataformas digitales. Okay. También para toda la audiencia, sí, como ya lo mencionó Ricardo, si ustedes ya los enganchó tanto el caso de John Bennett como la película de Longlegs y estas pequeñas similitudes que hay, pero en conjunto forman algo grande, denle la oportunidad tanto a la película como al documental, porque está bien entretenernos, pero también documentarnos sobre que este tipo de cosas realmente superan a la ficción, ¿no? Sí. Y en este caso creo que es una marca palpable de lo que realmente estamos hablando. Pues ya enlazando todo el tema y todavía hablando de muñecos, pero en esta ocasión con vida, creo que uno de los personajes también más populares dentro de la cultura popular, justamente de la cultura pop, es Chucky, el muñeco maldito. Creo que a pesar de que, como tú ya lo mencionaste al principio, ¿no? De que tal vez no eres tan fan del subgénero, pero pues sin embargo al ser pues tan popular, ser tan vasto, ser tan rico en esta entidad de creación del personaje, pues creo que ¿quién no lo conoce hoy en día, no? Realmente. Y de hecho es uno de los personajes más explotados de disfraces de Halloween. O sea, creo que es de los más, si no es el más popular, pero está en el top 3 de los que están más conocidos a nivel global, ¿no? Es que yo creo que traumó más de un niño en algún momento, ¿no? O sea, es que fue muy curioso porque también surge justamente cuando estaba en su apogeo, o empieza a estar en su apogeo Toy Story, porque se empieza como a hacer esta equiparación entre las dos. Yo me acuerdo que era un tema de discusión mucho entre mis papás, entre mis familiares, porque, o sea, la película fue tan bien aceptada por la gente que le gusta el género del terror, que decían, es que imagina, ahí están tus muñecos, ahí está en esto. Imagínate que un día te ataquen así, o sea, para meter miedo. Yo me acuerdo que mis primos lo hacían a cada rato y, pues sí, la verdad sí, tenías que conocerla. Y esas películas sí las he visto.
Se me hacen muy entretenidas, realmente se me hacen unas películas de terror con ese tipo de estilo demasiado entretenidas por lo mismo, porque como algo tan inocente te puede dar miedo. Claro, hay que conocer exactamente cómo es el contexto de la historia para que también lo catapultemos, no es así como de la nada tu movida, ¿verdad? También, digo, el género sobrenatural a quien no le fascina. Sí. Justamente por el tema desconocido, justamente por el tema de qué hay detrás. Hay muchas preguntas, hay muchos enigmas respecto a eso. Pues sí, a que no lo crean, aunque no lo crean, la película de Chucky, el personaje de Chucky, de Charlie Ray, que justamente los nombres es de asesinos seriales, justamente todavía tomando de base el apogeo de ese momento. Hoy les vamos a compartir que realmente Chucky está basado ligeramente en una historia real, y creo que la historia real puede tener más miedo incluso. Ahorita vas a ver por qué. Chucky fue, en su origen, el regalo de cumpleaños ideal para un niño solitario, un intento de llenar el vacío con la promesa de un amigo inseparable. Así lo narró la película Child's Play en 1988. Pero lo que parecía un gesto inocente rápidamente se tornó en una pesadilla. Andy, el niño protagonista, pronto descubrió que su nuevo y pelirrojo compañero era algo más oscuro que un simple juguete. Dentro de él residía el alma de un asesino serial, atrapado por un ritual satánico y desesperado por volver a la vida en un cuerpo humano. En aquella primera entrega, Chucky pasa días atormentado psicológicamente al pequeño Andy, mientras asesina a cualquiera que se cruce en su camino. A pesar de su apariencia infantil y de las limitaciones de sus pequeñas manos de plástico, el demente muñeco maneja cuchillos y otras armas con aterradora facilidad. Sin embargo, no logra su objetivo final, transferir su alma al cuerpo de Andy. Aunque falló, Chucky regresaría en una serie de secuelas una y otra vez con la esperanza de cumplir su oscuro ritual. Sumando una novia aterradora y un hijo a su lado en posteriores películas, Chucky sigue sin destruir el alma de Andy, pero ha consolidado su lugar como un ícono del cine de terror. Aunque tal vez ya no inspira el mismo terror en los espectadores más jóvenes, los niños de los 80s y 90s pudieron dormir tranquilos sabiendo que sus juguetes no intentaban robar sus almas. O tal vez sí. La pregunta es, ¿la historia de Chucky es real? ¿Sí? ¿No? Pues digamos que es un sí y no, es más o menos. Ya que Andy y su icónico muñeco Good Guy, con su cabello pelirrojo y su adorable traje de overol, son pura ficción. No hay ningún asesino que haya ocultado su alma en un juguete para escapar de la muerte. Sin embargo, la historia de Chucky se inspira en un relato aterrador que pone en tela de juicio la seguridad que sentimos hacia los objetos inanimados. Antes de que corras a buscar un crucifijo y agua bendita, debes saber que esta leyenda se alimenta de la superstición, nacida del miedo de un niño y la desesperación de una familia que no podía explicar los fenómenos que vivían. Esta historia se conecta con un muñeco llamado Robert, que alguna vez perteneció a un pintor llamado Robert Eugene Otto, y que hoy en día reside en el Fort East Martello Museum en Key West, Florida. La leyenda cuenta que Robert fue un regalo que recibió Eugene Otto en el año de 1903, cuando aún era un niño. El juguete provenía de una mujer que había trabajado para cuando su familia, y que, según los rumores, practicaba el vudú como venganza por el maltrato que había sufrido. Robert, el muñeco, vistió un traje de marinero y portaba un león de juguete, capturando de inmediato el afecto del joven de Eugene, quien comenzó a tratar al muñeco como si fuera un amigo de carne y hueso. Pronto, cosas extrañas comenzaron a ocurrir en la casa de los Otto. Los muebles se movían, los juguetes parecían destrozados, y siempre que sucedía algo fuera de lo común, Eugene era hallado temblando de miedo en un rincón, alegando que Robert era el responsable. La situación empeoró cuando los vecinos afirmaron haber visto al muñeco parpadear, reírse o incluso caminar en la casa cuando no había nadie más presente. Los padres de Eugene, por su parte, suelen encontrar a su hijo llorando después de estar a solas con Robert. Con el paso de los años, Eugene dejó su hogar y a su viejo amigo atrás. Sin embargo, cuando sus padres fallecieron, él heredó la casa y se reencontró con Robert. Años después,
El muñeco terminó en manos de una mujer llamada Myrtle Rogers, cuya hija, según la leyenda, fue atacada por Robert. Consciente de que algo no andaba bien, Myrtle decidió donar a Robert al Fort His Martellum Museum en 1994. Hoy en día, el muñeco sigue en exhibición y muchos aseguran que maldice a cualquiera que le falte el respeto o intente tomar una fotografía sin pedirle permiso. También la otra pregunta que viene de esto, y para poder debatir en cierto punto, ¿realmente Robert cobró vida? Pues hasta la fecha no hay evidencia documentada de que un juguete haya cobrado vida para atacar a sus dueños. Pero sabemos muy bien que la mente humana es una herramienta poderosa que puede hacer creer lo imposible. El miedo, irracional y salvaje, puede transformar una simple muñeca en un monstruo viviente. Tal vez Robert no atacó a Eugene de verdad, pero para el niño, el terror era tangible, tan real como el latir de su corazón acelerado. Y para él, eso era suficiente. Es una magnífica historia, ¿no? En la que Chucky inocentemente se basó, o bueno, el creador se basó, que es Don Mancini, y el director Tom Holland, si no recuerdo esa película, pues se basaron inocentemente para crear uno de los iconos pues también más populares dentro del subgénero slasher. ¿Qué te pareció la historia de Robert, el muñeco maldito? En primera instancia yo me acordaba que por ahí había mencionado en un momento el vudú, que tenía algo que ver con esto. Me acabas de dar el contexto completo y ya como que vuelvo a hilar toda la información. La historia de Robert se me hace muy rara. Es muy raro, ¿no? O sea, encontrar un muñeco que pueda ser maldecido, ¿no? Yo creo que más que por la época, pues, las supersticiones y todo ese tipo de cosas eran muy comunes, ¿no? O sea, como que lo hemos dicho, lo paranormal siempre nos ha atraído, pero creo que para la época no era algo que nos atrajera como con incógnitas, sino que realmente era algo que sí a la gente sí le catapultaba miedo, o sea, lo disparaba por completo. Y creo que la propia historia, leyenda o no, relato o no, es muy, no solamente, no creo que sea inquietante, pero sí es un poquito estremecedora, ¿no? Por cómo se escucha, ¿no? Y también en el aspecto final de cómo termina siendo esto, y que aparte las mismas personas que van al museo te digan, si no le pido una foto con permiso o le falta el respeto, termino maldecido. Como que todo el misticismo que lo engloba, pues sí te puede generar una muy buena historia de ficción, y creo que tratar de trasladarla a un punto en el que el argumento pueda ser válido para la película de Chucky, sí se hizo muy bien la transición, ¿no? O sea, te basas en un relato que bien pudo haber sido real o no, porque no se documenta, como tú lo dices, que el muñeco haya podido asesinar a alguien o que hayan hecho algo malo contra alguien. Pero todo este relato adaptado bien para Chucky quedó perfecto. Realmente, en lugar de que pongas que fue maldecido por una bruja, simplemente el alma de un asesino serial toma el cuerpo de Chucky. O sea, no le encuentro como una falla de razón. Aparte que queda muy bien porque el argumento es que fue maldecido, o sea, por eso se traslada su alma al cuerpo del muñeco mediante brujería. Si lo hilamos junto con el relato, es una muy buena adaptación para la ficción, y que el género de slasher quedará magnífico. Chucky, podemos decirlo, no, habrá gente que le guste, no, pero es icónico no solamente por cómo asesina y ser un muñeco, porque mucha gente como que se queda con eso, sino también por el argumento de que tienes a un asesino serial en un cuerpo que ni siquiera quisiera tener. O sea, como que es un muy buen, no sé, un muy buen contrapunto. Sí, es una buena base, principalmente como lo acabas de mencionar, la base del vudú, que no se pierde en el hilo, justamente al llevarlo a la pantalla grande, y también todavía combinar esos elementos de todavía los asesinos seriales que seguían presentes en la Unión Americana, así como ya combinarlo con el tema sobrenatural. Creo que es una muy buena combinación. Lo acabas de mencionar, es un buen argumento mínimo para que te puedas entretener. Y creo que olvidas en cierto punto que es un asesino serial, porque ya no es Charlie Ray, ya es Chucky. Sí. Entonces ya realmente lo catapulta como eso y se pone como un ícono. Hasta el día de hoy, como tú lo mencionas, independientemente de las películas sean buenas o no a lo largo de los años, realmente pues Chucky ya queda plasmado en la historia, no Charlie Ray, Chucky.
¿no? Entonces olvidas en cierto punto que está basado en un asesino serial, o en 3 asesinos seriales por el nombre, pero pues lo materializas en algo sobrenatural y te queda impregnado para la historia. Y hoy en día, cuando quieres hacer algo similar, pues obviamente ahora tu base es Chucky. Sí, exactamente. O sea, como que ocupas ya algo que ya se hizo y ya puedes como catapultarlo de nuevo. Pero es que es como mucha combinación de muchos elementos que le dan un muy buen sabor. Realmente el argumento es muy bueno. Ahora, algo que se me olvidó mencionar en los otros dos, creo que también aquí en Latinoamérica los aceptamos también, no solamente porque sea una producción americana, sino simplemente por todo esto que hemos platicado. Cuando tienes una esencia sobrenatural muy marcada, el latinoamericano le encanta lo sobrenatural de algún modo, le encanta investigar. Entonces, como que yo no conocía mucho de estos contextos hasta este momento, pero que vengan así basados, y de por sí la película tiene un poquito de esa parte, o tiene mucho de esa parte de lo que no logramos comprender de manera visible, pues como que le da un buen sazón al final del día, ¿no? La siguiente historia y la última película que les voy a compartir tanto a ti como a nuestra audiencia, digamos que está basada en una historia real, pero la película también no le pierde nada, vaya. La siguiente película que les voy a compartir y el personaje en el que está basado la siguiente persona es la película de Scream. El personaje, de Ghostface. ¿Has tenido la chance de ver Scream? Sí, Scream, sí. Muchas veces, de hecho. Un clásico, ¿no? Sí. Yo creo que hasta hoy en día todavía se mantiene con las nuevas películas que ya se han estrenado y las que están por venir. Pero ¿sabías que realmente está basada en una historia real completamente? No, realmente el director vio la televisión y dijo: qué terror, voy a cerrar mis ventanas y voy a escribir un guión. No, así tal cual esa es la historia. Porque la historia realmente es muy perturbadora. Y te digo, al final, como ya has mencionado, como ya has visto Scream, y como la audiencia si no lo han visto, denle una oportunidad. Es una persona real. Es alguien que puede ser herido, pero que también te puede hacer mucho daño. Sí. Entonces dices, tal vez todavía sigue este mismo camino de asesinos seriales. Sí, no, hay una historia de por medio muy, 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 muy interesante. Ok. Scream es, sin lugar a dudas, una de las películas más icónicas del terror en los años 90. Bajo la magistral dirección de Wes Craven y con las actuaciones de Neve Campbell y Courtney Cox, la cinta no solo revitalizó el género slasher, sino que también se ganó un lugar en la memoria colectiva con sus guiños inteligentes a los tropos clásicos del horror. Pero lo que muchos no saben es que la historia de Scream está inspirada en una serie de asesinatos reales, crímenes cometidos por un brutal asesinato en el caluroso estado de Florida. En la película, un grupo de adolescentes es acosado por un misterioso asesino que oculta su rostro tras una inquietante máscara blanca. Este personaje, conocido como Ghostface, disfruta torturando a sus víctimas, no solo físicamente, sino también psicológicamente, jugando con sus miedos antes de asesinarlas de las formas más sangrientas y absurdas posibles. El villano de Scream, aunque ficticio, tiene una conexión con la realidad. La inspiración para una macabra creación proviene de Danny Rolling, conocido como The Gainesville Reaper, quien aterrorizó una pequeña ciudad universitaria en Florida con una serie de brutales asesinatos. Fue esta historia vista en un programa de televisión lo que dejó al guionista Kevin Williamson tan perturbado que decidió convertir sus temores en una de las franquicias de terror más populares de todos los tiempos. La pregunta inicial para este último tema es: ¿quién carajos es Danny Rolling o quién fue Danny Rolling? Danny Rolling no tuvo una infancia fácil, algo que comparte con otros asesinos seriales como Ted Bundy y Charles Manson. Nacido en una familia disfuncional, su madre era apenas un adolescente cuando lo tuvo, y su padre, un veterano de la guerra de Corea, sufría de estrés postraumático, lo que lo convertía en un hombre violento y abusivo. El nombre de Rolling era campo de batalla en miniatura, donde los gritos y los golpes eran la norma. En su juventud, Dan intentó encontrar estabilidad, pero fue despedido de la Fuerza Aérea tras ser sorprendido consumiendo drogas. Luego se casó, se divorció y comenzó a desarrollar una serie de comportamientos erráticos, incluidos pequeños robos y agresiones sexuales.
Los años 80 fueron una espiral descendente para Rowling, quien entraba y salía de prisión. Fue hasta 1989 cuando cruzó la línea final, cuando asesinó brutalmente a un hombre, una mujer y un niño tras irrumpir en su casa. Huyendo de ese oscuro pasado, Rowling se mudó a Florida, donde comenzaría su racha asesina en el año de 1990. Durante un periodo de 3 noches, acampando detrás de la Universidad de Florida, cometió una serie de atroces crímenes que sacudieron a la tranquilidad ciudad de Gainesville. Sus primeras víctimas fueron Christina Powell y Sonja Larson, 2 estudiantes universitarias. Al día siguiente, mató a Krista Hoyt y finalmente a Manuel Taboada y Tracy Poltz sucumbieron a su sed de sangre. Taboada incluso intentó resistir, pero fue inútil. La policía estaba desconcertada y durante un tiempo se sospechó de un estudiante de la universidad. Sin embargo, las pruebas acumuladas finalmente exoneraron al sospechoso y la atención se centró en Rowling. Fue arrestado meses después tras un robo y su ADN conectó todas las piezas del rompecabezas. En el año de 1994, Rowling se declaró culpable de los asesinatos y a pesar de los testimonios psiquiátricos que argumentaban que sufría de un trastorno de personalidad, fue condenado a muerte. La ejecución se llevó a cabo en 2006. Pero, ¿cuál es la conexión con Scream? Pues, como te lo dije al principio, una noche, Kevin Williamson, futuro guionista de Scream, se encontraba solo en su casa cuando sintonizó un programa de televisión sobre los crímenes de Danny Rowling. Mientras observaba, un escalofrío lo recorrió al notar que una ventana de su hogar estaba abierta. La idea de que alguien pudiera entrar fácilmente lo perturbó profundamente, pero en lugar de paralizarse por el miedo, canalizó su terror en la creación de un guión al que inicialmente llamó Scary Movie, que luego se transformó en Scream. Ghostface, el asesino enmascarado de la película, y Danny Rowling no son idénticos, pero hay ciertos ecos de realidad en la ficción. Williamson dio a su villano la misma arma utilizada por Rowling, un cuchillo. Además, al igual que el asesino de Gainesville, Ghostface colocaba a sus víctimas en posiciones específicas después de asesinarlas, casi como si el horror fuera también una forma de arte macabro. Historia bastante interesante, ¿no? Como Williamson se basó en Danny Rowling, tal vez que no fue un asesino serial tan popular, tan famoso, pero que se hizo mucho daño justamente a mucha gente. Sí, yo no sabía esa parte, creo que, ya lo había mencionado, pero, wow, o sea, sí lo supo ejemplificar sin necesidad de darle una identidad. Eso es lo que lo hace más genial. Lo supo ejemplificar sin darle una identidad. Y aparte los métodos de tortura, yo creo que es de las partes que más me gustan de Scream. Creo que sí le da como ese pequeño toque, ¿no? Porque al final de cuentas no llevas más que un solo cuchillo, eres capaz de penetrar mentalmente a la persona para dejarla dañada. Y aparte este detallito de que pueda acomodar a sus víctimas en posiciones específicas después de asesinarlas. Yo creo que, ya viéndolo con la historia real de Rowling, pues, qué macabro, ¿no? O sea, qué pasado de loco, por decirlo así, ¿no? A final de cuentas se te demostró que tenía problemas psiquiátricos, pero trasladarlo, acentuar toda la idea por completo en un guión, y también, o sea, como que tienes esta mezcla de lo viví en mi casa, ok, entonces ya tengo el entorno donde puedo crear el lugar, ¿no? O sea, no tengo que catapultarlo a otro sitio, al parque, a las calles. O sea, con que sea en un sitio cerrado, en un terreno cerrado, es más que suficiente, ya no hay necesidad de más. Porque hay que recordar que el argumento principal de donde ocurren los asesinatos es en un terreno que es habitable, o sea, que está habitado, que tiene una vivienda y que tienes espacios donde esconderte, pero que al final de cuentas el asesino siempre te va a buscar y te va a encontrar, ¿no? Entonces, qué interesante que haya sido bien trasladado. O sea, yo creo que ocupándolo como base, wow,
O sea, wow. No le encuentro otra descripción porque es aterradora la historia de Rowling. Yo no la conocía. No es de los asesinos más comunes, tú lo has dicho. Pero la forma en la que asesinaba, creo que es mucho peor. En algún momento llegué a escuchar a un amigo que es forense y que precisamente él decía: prefiero 1000 veces ver a una persona asesinada con un arma de fuego o un accidente que verla asesinada a puñaladas. Por lo mismo, porque es muy sangriento. O sea, si de por sí una bala es de por sí muy escandaloso, ahora imagínate a puñaladas. Lo peor que debe ser, porque ves el sufrimiento de una persona. Y creo que lo hemos trasladado de ese modo, ¿no? Ahora trasladándolo acá con Rowling, ¿no? Con la película, pues igual así, aunque lo escuches o lo veas sabiendo que es ficción, sí te deja una inquietud, ¿no? O sea, porque te pueden dañar nada más con con una sola cuchillada, con una sola puñalada, y ya con eso ya tienes suficiente. Entonces, creo que por eso se popularizó tanto, ¿no? También aparte el aspecto de la máscara, lo que te acabo de decir, no darle una identidad lo hace más temeroso, a final de cuentas. Sí, más que tiene una fórmula estilo, no sé, estilo Scooby-Doo. Descubre al asesino al final de la película y también es lo que te mantiene, ¿no? Porque sabemos que en la película el argumento es que alguien del círculo cercano a Neve Campbell es el que está acechándola junto a otras personas. Entonces también tiene este toque de misterio que obviamente lo trasladó en quién será el asesino, así durante bastantes películas. Y como te lo comenté del slasher, justamente es eso. Es alguien que tiene una máscara, es alguien que tiene que tener un argumento, es alguien que justamente está en un círculo social como adolescentes o más jóvenes. Eso cumple perfectamente. Y también, como te lo compartí, siento que el género o el subgénero slasher venía una decadencia justamente porque los temas de asesinos seriales ya estaban finalizando. Básicamente ya estaban en sentencia o ya estaban encerrados. Sí nacían unos cuantos, pero ya eran cortados a la brevedad. Entonces, pues todo este movimiento ya en la comunidad americana como ya no era tan potente. ¿A qué me quiero referir? Pues siempre que hay un tema del que hablar. Cuando salió El Exorcista salieron muchas películas de exorcismos. Cuando salió Halloween salieron muchas películas con slasher, pero que sin embargo sí nos dieron muchos personajes icónicos, como los que acabamos de compartir. Pero con Scream pues lo realza porque ya no te junta lo sobrenatural, no te cuenta una historia que dices que absurda puede llegar a ser, por más que lo quieras ver, si no se trata de alguien real en tu círculo social cercano, alguien que con solo un disfraz, con un arma que puede estar en tu cocina, te puede llegar a asesinar. Cercano, te voy a compartir mis conclusiones generales sobre este tema. No es tan largo, ya que, como bien lo mencionamos, están basados en historias reales. Las obras que se echan en las películas slasher no son solo fruto de la imaginación. Detrás de cada asesino, de cada máscara aterradora y de cada víctima desafortunada, hay una verdad que resuena más allá de la pantalla. La realidad ha servido de una inspiración para los horrores más oscuros que hemos visto, recordándonos que, en ocasiones, la ficción no está tan lejos de lo que sucede en nuestras propias calles. Estos relatos nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre el mal que se esconde tras rostros cotidianos, y sobre cómo el cine ha logrado capturar ese terror con escalofriante precisión. Pero aunque los créditos rueden y las luces se enciendan, el miedo persiste. Porque al final, sabemos que en algún lugar, en algún tiempo, esas historias de sangre y muerte no fueron solo ficción. De esa manera concluimos el capítulo número 29 de Miedos Nocturnos, que es películas de terror basadas en historias reales, edición slasher. Repito, para un género que en algunas ocasiones tiende a exagerar con sus historias, con sus asesinatos, principalmente con sus personajes. ¿Quién diría que tienen una ligera inspiración en la cruda realidad? Sí, creo que más que nada estas películas que son como top. Digo, excluimos a Longlegs porque apenas salió este año. No podemos ponerla o catapultarla como todavía de las top en este género. Esperemos que el lugar que la gente le dé sea bueno. Tú me lo acabas de poner. Yo creo que mañana mismo voy a ver esa película. Esta noche mismo lo voy a ver. Pero de ahí en fuera, o sea,
qué fascinante es conocer estas historias de terror que tengan, aunque sea un poquito de esencia, algo detrás que pues, se pudo haber visto en la vida real, que está documentado y que se conoce. Entonces, le da un poquito más de inquietud, ¿no? O sea, entenderlo, ¿no? Porque, digo, tú lo acabas de mencionar, este género es muy, muy, muy dado a exagerar demasiadas cosas, ¿no? Como que también hay cosas que pensamos, no, es que no pueden ser reales, no pueden pasar. ¿Por qué? Porque pues, es parte del género. Y ya cuando empiezas a escuchar las historias y cómo fueron trasladadas, ya te genera un poquito de inquietud de decir, ¿y si realmente puede pasar? Entonces, creo que eso es lo que le da más misticismo a estas 4 películas que tocamos hoy. Que, pues, te puede dejar la intriga de entender de que en cualquier momento algo te puede pasar, sobrenatural o no, o con una persona real. Yo creo que también esa sensación te deja. De estas 4 historias, ¿cuál fue la que más te llamó la atención o te dejó inquieto incluso? No, la última, Scream. Sí. Scream, yo creo que entenderlo también, de por dónde vino, qué asesino serial fue. O sea, creo que entender lo que... Dejando de lado el argumento por el cual está basado, el contexto, la historia narrada por sí misma, ya te deja con una incertidumbre. Creo que siempre que hablamos de asesinos seriales siempre tocamos este tema, ¿no? De que siempre te deja una incertidumbre de que en cualquier momento nos podemos encontrar a alguien que pueda tener este tipo de deficiencias mentales, ¿no? Pero, o sea, ponerlo también en ese contexto. Ahora traslado con Scream nada más. Que alguien que esté igual en ese tipo de situación de tener un problema psiquiátrico, ahora vea una película, se quiera basar en esto para hacer el asesino serial en la vida real, como que la mezcla entre Rowling y Ghostface ya no suena tan descabellada. O sea, yo creo que por eso es que me gustó mucho. O sea, no pensar que pueda pasar, digo, no soy pesimista, sino simplemente que alguna historia por ahí pueda surgir basado en esto, ¿no? Que creo que de este tipo siempre en la ficción o en los argumentos creativos siempre escuchamos muchas cosas, pero que pueda conjuntarse fue algo que a mí como que mi mente dijo, wow, podría generar una historia muy, muy grande dentro de lo que conocemos a nivel global, ¿no? O sea, como que tener una narrativa de alguien que hizo este tipo de acciones no suena tan descabellado ya hoy en día. Entonces, personalmente por eso es que me gustó. Son 2 partes que hemos tocado en Miedos Nocturnos. Fueron 8 películas que se han basado en historias reales, películas de terror basadas en historias reales, y solamente han sido 8. No te imaginas la cantidad de películas que al menos tienen inspiración relativamente poca en la realidad, pero que sí agarraron un buen contexto, un buen argumento para poderlo colocarlo a nivel mundial. Para toda nuestra audiencia que nos está escuchando, tanto en YouTube como en Spotify, les recordamos que nos pueden seguir como @miedosnocturnospodcast en todas las redes sociales, a excepción de ex antes Twitter. En esa red social estamos como @miedospodcast. Ricardo, ¿algo más que desees agregar antes de terminar con el capítulo 29 del día de hoy? Simplemente que me quedo con la ansia de conocer más de estas historias, saber qué otras películas, qué tantas películas del universo cinematográfico de terror están basadas en hechos reales, y que yo creo que, así como la audiencia, que espero que sea igual así, voy a verlas de nuevo, a las que ya he visto, y voy a dar la oportunidad a las que no, porque conocer estas magníficas historias es lindo. O sea, a pesar de que te da un poco de miedo y de intriga, pero también la curiosidad mató al gato siempre. Pues espero que sea así, Ricardo, ya que, repito, estamos en el mes de octubre. Creo que es una muy buena oportunidad para poder agregar estas películas a un buen fin de semana, o entre semana, o en cualquier oportunidad que tengan libertad de poder ver una película de 1 hora y media o 2 horas. Creo que estas películas, como ya lo mencionaste, a excepción de Longlegs por ser actual, creo que son esenciales para poder entender, en primer lugar, el subgénero slasher, y en segundo, entender por qué fueron tan icónicas en su momento y por qué tienen esa historia que las precede como, pues, grandes personajes, grandes películas. Pero ¿qué? Cuando vemos la realidad, realmente siento que puede llegar a ser más perturbadora. Sí, realmente. Ricardo, sin más que agregar por esta noche, te deseo una muy buena noche. Muy buena noche, amigo.